En primer lugar, se tomó como idea base la línea de investigación sobre educación rural en Colombia. De esto se desprende la investigación sobre las problemáticas de la misma, en la cual encontramos una serie de deficiencias que giran en torno a dos factores claves en los cuales nos enfocamos. Estos son la infraestructura y la calidad pedagógica y académica. Para entender más la situación problemática, es evidente la necesidad de revisar el Plan Especial de Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional, en donde se resalta la brecha entre lo rural y lo urbano en asignaturas claves como la matemática representadas en los exámenes de Estado. A partir de este primer análisis y viendo la existencia de problemáticas en cuanto al tema de educación rural, se tamiza la información para llegar a la formulación de la siguiente pregunta problemática: ¿cómo a partir de principios matemáticos se puede generar una arquitectura modular como un dispositivo didáctico de aprendizaje que permita contribuir al desarrollo de las competencias lógico-matemáticas en el contexto educativo de la ruralidad? Ya teniendo un resumen de la situación problemática, se procede a generar un objetivo de la investigación o un objetivo general, el cual es diseñar un sistema modular arquitectónico a partir de principios matemáticos como un dispositivo didáctico de aprendizaje que permita contribuir al desarrollo de las competencias lógico-matemáticas en el contexto educativo de la ruralidad. Con el fin de desarrollar el objetivo general, se propusieron dos fases para la ejecución de la investigación. Una fase analítica, que comprende los dos primeros objetivos, los cuales son caracterizar las necesidades educativas de la ruralidad e identificar lógicas matemáticas para obtener principios de diseño, y una fase de diseño que abarca los dos últimos objetivos, que son generar propuestas arquitectónicas modulares y simular y construir a diferentes escalas la propuesta arquitectónica modular con el fin de darle solución a la situación problemática. La fase analítica, en la cual se lleva a cabo actividades del primer objetivo que comprenden el diagnóstico de necesidades educativas para la ruralidad colombiana, en la cual encontramos necesidades espaciales, haciendo referencia a actividades que pueden realizar dentro o fuera de un aula de clase, y físicas relacionadas con mobiliario y elementos que apoyen el desarrollo óptimo del ejercicio Para tener pedagógico. una idea más amplia, se generó un análisis de las distintas temáticas que se enseñan en cuanto a la matemática en los distintos cursos en una escuela rural, con el fin de enfocarnos en temas curriculares como potenciales principios de diseño. En simultáneo, se desarrollan actividades del segundo objetivo de la fase analítica, que se basa en la identificación de lógicas y principios matemáticos aplicados a la arquitectura. como la geometría fractal, la proporción, la adición, la sustracción, las fracciones y transformaciones, y los ángulos y áreas. Luego de entender estos conceptos y conocer la importancia de los mismos dentro del currículum de aprendizaje de matemáticas de la escuela rural, se usaron para dar un primer vistazo de cómo se puede aplicar en la arquitectura interior, exterior, en su volumetría y estructura para convertirla en un dispositivo de aprendizaje de las matemáticas. Como resultado del diagnóstico que se realizó de necesidades educativas y de lógicas matemáticas aplicadas tanto a la arquitectura como a la pedagogía rural, obtuvimos principios de diseño funcionales y espaciales, entendiendo su relación con el aprendizaje de las matemáticas de forma didáctica. Los principios de diseño obtenidos fueron la flexibilidad basada en la idea de múltiples aplicaciones para un mismo espacio sin cambiar la lógica de aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta actividades como servicios al aire libre, aprendizaje agropecuario, zonas de aprendizaje y recreación. La modularidad aplicada desde la idea de replicabilidad del espacio y la geometría como eje temático que se desarrolla. La adaptabilidad basándonos en la idea de construcción en distintas zonas del país y las transformaciones geométricas, además de la aritmética como un eje temático para el aprendizaje de las matemáticas.
y el dispositivo didáctico reuniendo todas las características arquitectónicas del módulo en pro de facilitar el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas en la ruralidad. Haciendo de los elementos que componen la arquitectura, como mobiliario, suelos, paredes y cubierta, herramientas para el aprendizaje de las matemáticas. Una vez se establecieron como punto de partida los principios de diseños obtenidos de los análisis de necesidades educativas, se procedió a dar inicio a la fase de diseño y al tercer objetivo específico. Para lograr una variedad de resultados que diera pie a una discusión sobre los valores de la propuesta, se tomó en primera instancia como metodología de diseño para las primeras propuestas arquitectónicas modulares la idea basada en el concepto de ficha como dispositivo didáctico modular, y a partir de esta aplicar los principios matemáticos ya estudiados, como la sustracción y la adición en un prisma rectangular, pero aclarando que las propuestas deben resaltar por sus características arquitectónicas básicas. Para ello se genera una ficha que a repetir y acomodar en diferentes configuraciones se puedan identificar las que tengan unos valores espaciales. Una vez identificadas las dos propuestas de las diferentes configuraciones logradas, se nombraron para darles identidad. Estas fichas modulares se nombraron el hueso y la escala. Una vez determinadas, se sometieron a un proceso de estructuración basado en los principios de diseños de modularidad, adaptabilidad, flexibilidad y la aplicación de características de diseño que acentúan más la condición de dispositivo didáctico en ellas. Por medio de esto, se determinaron características como su transformación y conformación modular, su flexibilidad para la conformación de un sistema y la propuesta básica en cuanto a la lógica constructiva, manteniendo el concepto de fichas o piezas que conforman el módulo. Nos enfocamos en específico en las tijeras rectas que forman superficies de cobertura clástica porque ofrecían una facilidad de entendimiento constructivo y funcional que se resalta. Partiendo de esta decisión, se tomó una postura para la creación de la propuesta 3 y 4, que se desarrollan con la misma lógica de diseño de plantear un sistema de cobertura de una superficie clástica mediante tijeras rectas en las que se apoya una membrana de lona con trama interior de poliéster que brinda una espacialidad para el desarrollo del último concepto de diseño en el que las subdivisiones interiores y el modulario está dispuesto para el aprendizaje de los principios matemáticos con la idea de aprender construyendo el espacio al aplicar piezas que rotan y que desencajan en muros o con la lúdica y las transformaciones geométricas. Además de los mismos sólidos platónicos, los estudiantes pueden crear sus propias aulas de clase mediante la idea del ensamble y el despliegue. De esta forma se generaron cuatro alternativas de diseño, las cuales resaltan por una metodología diferenciada por su enfoque hacia unos principios de diseño en específico, sin omitir todos los establecidos durante el proceso. Ahora, partiendo de esta, se procede a hacer una comparación para resaltar sus valores, los cuales generarán un punto de partida para el diseño de una alternativa final que destaque para representar las conclusiones del proceso de diseño. Esta última toma aspectos importantes como el ámbito didáctico y modular de las primeras dos propuestas y las características de adaptabilidad y flexibilidad que caracterizan a las propuestas basadas en un sistema de tijeras rectas. Esta propuesta conserva las características de ficha, pero en su desarrollo se planteó como un bastidor compuesto por diagonales, tijeras y muros que contuviera el espacio y que al ser acomodados y replicados lograran dar pie para diferentes configuraciones, de las cuales hicimos énfasis en tres. La primera está compuesta por cuatro bastidores y es de un solo nivel. La segunda está compuesta por seis bastidores, de los cuales dos de ellos están apilados con el fin de generar doble altura, y la tercera y más compleja está compuesta por ocho bastidores, de los cuales dos están en voladizo, dos están apilados y cuatro sobre el nivel del suelo. Esto toma características de la ficha en cuanto a cómo se acondiciona el espacio y se unen los módulos haciendo un símil con las lógicas didácticas de aprendizaje a partir de juegos con fichas y valores estructurales y de flexibilidad de cambio en tamaño del espacio según las necesidades y actividades. Luego de plantear una propuesta respetando los principios de diseño, además de la lógica de módulos que por sí solos tienen todas las características necesarias para ser habitables y cumplir con los propósitos del proyecto en cuanto a ser dispositivos de aprendizaje de las matemáticas, se inicia el desarrollo del cuarto objetivo. Para esto, en primera instancia se efectúa una investigación disciplinar profunda sobre materiales, ofertas en el mercado y técnicas constructivas enfocándonos en específico en tres referencias.
La WikiHow, de la cual pudimos analizar sus características de prefabricación y ensamble de piezas de madera, la cual nos da un punto de partida para analizar, se llega a la conclusión de que el uso de las fichas en corte CNC tiene facilidades de prefabricación, pero genera debilidad en la integridad estructural para hacer más de una sola planta, así que se usará para divisiones interiores y cerramientos. La segunda referencia es el pabellón de Ginga, el cual se basa en la idea de una estructura formada por barras de madera que forman pórticos que al entrelazarse de forma perpendicular y al replicarse, generan espacios reforzados con cables en diagonal que a su vez sostienen la plataforma de circulación. De aquí se concluyó la utilización de barras de madera en cuanto a materialidad, además de la solución de las barras cruzadas y reforzadas con pernos, que nos ofrece una ventaja estructural que se aplicará en los nudos de los módulos del proyecto. Y en tercero, se hizo un análisis de una estructura de Hello Wood Argentina con el fin de tener aún más referencias técnicas en uniones y desarrollo de las barras de madera. Esta se centra en la utilización de las diagonales para dar rigidez a la estructura y generar variación visual, además de solucionar el diseño del punto fijo de acceso a la planta 2 del módulo. De ella pudimos rescatar la forma en la que se ejecuta el diseño, pues va acorde a nuestros principios, así que se reinterpretará el mismo para aplicarlo en un módulo independiente y así dar solución al reto de generar un punto fijo. Una vez se recopiló la información técnica constructiva de la investigación disciplinar, se dio paso al establecimiento de tres variaciones de módulo que por sus características morfológicas den solución a aspectos constructivos como los entrepisos, las uniones y las formas en las que se remata la cubierta, y aspectos arquitectónicos como las circulaciones horizontales y verticales. En cuanto a las tres variaciones, se centran en dar cuenta de los principios de diseño, por lo que se resaltan aspectos en común tales como los muros interiores y exteriores removibles, dilataciones en el suelo para separar el espacio interior según las necesidades de uso y características didácticas que hacen posibles que se interactúe con la arquitectura. Por último, después de un proceso inicial de incursión en la simulación de técnica de construcción y materialidad del módulo final con sus respectivas variaciones, se expresa su flexibilidad para dar origen a diferentes espacios que por su morfología pueden dar un lugar adecuado en área para un número determinado de personas y para actividades propias de un proyecto educativo rural. Una vez se definieron estas características constructivas del proyecto, se procedió a generar la propuesta definitiva. Para ello se establecieron cada uno de los rasgos que compartirán las distintas versiones del módulo y que estaban enfocadas en convertirlo en un dispositivo de aprendizaje de las matemáticas, los cuales están en la estructura con referencias a la geometría, la proporción y la subdivisión, los cerramientos en donde se pretende una interacción directa con las superficies para que con sus formas se puedan integrar a las dinámicas pedagógicas y las prácticas se puedan realizar en sus superficies. En el amoblamiento, puesto que su diseño presenta la idea de la geometría en su forma y la didáctica en cuanto a que los muebles pueden servir para almacenar o encajar, sustraer o adicionar, además del hecho de que su diseño es proporcional a las medidas de los estudiantes e intentan maximizar el espacio dentro del aula. Y por último, se establecieron las características de la cubierta y el suelo, en donde se generan a partir de una retícula que mantiene los principios de proporción, interactividad con el usuario y alternativas para dividir el espacio interior de ser necesario con muros fabricados por los mismos estudiantes. Ya que estos aspectos indispensables fueron aclarados dentro del diseño, generamos un detalle de cómo crear paso a paso cada uno de los módulos, desde su cimentación hasta su amueblamiento, pasando por el cómo armar a partir de bastidores de madera la estructura del entrepiso y el contrapiso, haciendo énfasis en las posibilidades que brinda el hecho de generar una segunda planta o el hecho de anexar módulos tanto horizontal como verticalmente y cómo cada pieza está claramente pensada desde su diseño hasta su propósito en pro de cumplir con el objetivo central de la investigación.
propuso a generar como paso final la elaboración de varios aspectos esenciales para la materialización de la propuesta. Estos son la información técnica del proyecto, hablando específicamente de detalles constructivos, plantas, cortes, fachadas e isometrías que permitirán la construcción de los mismos. También la elaboración de modelos estructurales en maqueta para analizar las distintas uniones e ensambles de la propuesta definitiva, la proyección de costos directos, tiempos de construcción y transporte, en donde se propone la construcción de 8 módulos básicos para la creación como mínimo de 4 aulas de clase que cumplan con las necesidades educativas previamente analizadas. Para ello se diseñan diferentes ideas sobre la implantación de los módulos para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto, el que sugiere que más que un módulo o unas variaciones del mismo es el diseño de un sistema modular arquitectónico a partir de principios matemáticos como un dispositivo didáctico de aprendizaje que permita contribuir al desarrollo de las competencias lógico-matemáticas en el contexto educativo de la ruralidad.